Muy buenas noches, estimados telespectadores del país. Desde los estudios de Gigavisión, Red Nacional, estudios en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, para nuestros telespectadores que están fuera del país y que nos siguen a través de las redes sociales o a través de la señal del satélite. Esta jornada, hoy domingo 6 de abril del 2025, una fecha seguramente ya para el registro. Tengo la satisfacción de presentarles a ustedes a un invitado esta noche, al cual le agradecemos por haber accedido a nuestra invitación y sabemos de todos los movimientos que ha tenido que hacer para llegar y estar a la hora. Quiero presentarles al licenciado Samuel Doria Medina, quien está con nosotros esta noche para compartir un diálogo, una conversación, una rememoración de hechos y tratando de descubrir un poco lo que se proyecta a futuro, la búsqueda incesante de lo que está por venir frente al desafío de lo que necesitamos, quienes estamos esperando cada día un día mejor. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, Jorge, y buenas noches a todos los televidentes. Decíamos que Samuel Doria Medina no es un hombre más en el marco de sus actividades empresariales, políticas. Samuel Doria Medina es una persona que tiene algunos elementos que son muy singulares. Por ejemplo, para empezar esta conversación, Samuel Doria Medina es un hombre que ha logrado sobrevivir a una serie de adversidades, pero aquellas que están marcadas con el límite de lo que podríamos conocer como la vida y la muerte. Creo que a sus 10 años fue que le cayó un rayo, se salvó de una descarga eléctrica de esa naturaleza, y tuvo otros 2 pasajes que han marcado también su vida. ¿Es cierto? Sí, Jorge, más de 2, pero gracias a Dios he sobrevivido para seguir batallando. Quiero recordar alguna de ellas, por favor, control central. Carajo, no me puedo morir. Llega el chofer y me dice, señora, el licenciado se ha caído del... Carajo, no me puedo morir. Carajo, no me puedo morir. Llega el chofer y me dice, señora, el licenciado se ha caído del avión. Estábamos yendo a Sucre a inaugurar un proyecto y el avión entró a una nube densa, se llenó de hielo y empezamos a caer y nos estrellamos a 300 kilómetros por hora. Y cuando el avión caía, dije, carajo, no me puedo morir. Y cuando pregunté, ¿habla? Sí, me dijeron, ¿habla y está consciente? Pobre. Me salvé milagrosamente y lo tomé como una señal, que todavía tengo que hacer muchas cosas por los demás. Cuando era chico casi me parte un rayo, pero unos zapatos que había ganado en un concurso me salvaron la vida. Y yo jugaba con mi pelota, tenía 10 años, me atacó el perro del vecino y me mordió durante 2 horas y me tuvieron que coser más de 200 puntos. De chango era un travieso, he pasado por 7 colegios. Llegaron unos terroristas del Perú y carajo me secuestran, y carajo me secuestran. En el secuestro lo que más me costó fue entender que tus hijos lloran y te dicen ¿por qué? Estuve secuestrado 45 días, 1086 horas a oscuras, en un cuarto de 2 por 1. Recé varias veces mi última oración porque me pusieron una pistola en mi cabeza. Quería vivir por mi familia, por mi país. 45 días de... Dios mío, estamos en tus manos. Me hice el propósito de, si salgo vivo de esta, le voy a dar más trascendencia a mi vida por lo que voy a hacer por los demás. 16 centímetros al punto más bajo. No sabía la del perrito. No, y esa es una de las que más me ha erizado la piel porque yo era todavía joven, muy joven, pero años después me enteré que estos perros, era un boxer, lo primero que hacen es atacar a los genitales.
Por suerte no lo logró. Yo peleé 1 hora con el perro, no lo logró. Y dice que si no logran ese objetivo, después van al cuello. Y tal cual, no pudo lograr el primer objetivo y después me saltaba al cuello y tampoco lo logró porque si no, no contaría la historia, ¿no? Pero imaginarse de cuáles eran sus objetivos realmente me puso la piel de gallina, ¿no? ¿Cuántos años tenía? Tendría unos 12, 13 años, ¿no? Y no había quien lo auxilie, si estuvo... No, había la señora de la casa que trató de auxiliar, le echó agua al perro, lo pegaba con un fierro, pero... Son de esos perros que no sueltan, ¿no? Pero usted Claro. peleaba. Sí. Pues no se entregó. No, y al final llegaron gente de la alcaldía que lo envenenaron, y como lo envenenaron no pudieron analizar y me tuvieron que poner las 14 vacunas antirrábicas, ¿no? Pero bueno, y lo más complicado que me ha dejado como secuela es que me llevan a una clínica, la clínica Santa Isabel en La Paz, y había un médico joven, entonces me ve y me empieza a poner anestesia local cada vez que tenía que coser 3, 4, 2 puntos. Y claro, me pone una sobredosis de silocaína y a consecuencia de ese evento soy alérgico a la anestesia local. Entonces, desde hace más de 50 años, cualquier cosa que me hacen sin anestesia. Entonces, eso es complicado, ¿no? Pero hombre, Pero bueno, o sea, interesante después cuando uno mira atrás las cosas sucedidas y que son cosas que también marcan un poco el carácter de la persona, contribuyen a conformar su visión de las cosas, habiendo estado muy cerca de situaciones tan críticas como la del avión. Porque la del avión, sin decir que la del perro sea menos intensa, pero la del avión, imagínense a una velocidad de cuánto. El avión, el piloto ha tenido que reducir su velocidad al máximo para tratar de hacer un aterrizaje, porque el hombre tuvo que pelearla, ¿no? Al final... Bueno, nos estrellamos a 300 kilómetros por hora, ¿no? Imagínese usted, ¿no? Samuel Doria Medina es un hombre que siempre está en carreras, en competiciones. No, pero antes de pasar a la carrera, usted no ha tomado en cuenta la última, ¿no? Hace 4 años me han diagnosticado cáncer y he tenido quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, casi 1 año de torturas, diría yo, pero gracias a Dios he vencido al cáncer. Y ya en mayo van a ser 3 años que estoy libre del cáncer. Entonces esa es otra prueba complicada también que he logrado vencer. La vida de Samuel Doria Medina no ha sido fácil, ha tenido muchas complicaciones como la vida de todas las personas, ¿no? Pero ahí está Samuel Doria Medina, parece que le gustan las complicaciones. No es que yo las busco, no es verdad. Imagínense el cáncer, me hago un chequeo anual y me dice el médico, en el análisis de orina hemos encontrado un poquito de sangre, vaya al urólogo, me hacen más análisis y encuentran que tenía un cáncer, por suerte incipiente, y con el tratamiento que me hacen logro vencer al cáncer, pero no es que yo me busco esas cosas, sí. ¿no? Pero es un hombre que busca muchos desafíos. Hemos visto, por ejemplo, Green Power, hemos visto la carrera empresarial de Samuel Doria Medina, y son desafíos que implican retos de ganar o perder, de haces bien o finalmente las adversidades te hacen tropezar, te hacen caer. En materia de desafíos empresariales, sí. Muchas veces he encarado proyectos. Por ejemplo, cuando entro a Soboce, a la industria del cemento, la empresa estaba prácticamente en quiebra, estaba intervenida por los acreedores, por los trabajadores, y apostaban si iba a quebrar en 3 o en 6 meses. Y mucha gente me dijo, no te metas ahí. Pero yo sabía que lo que necesitaba nuestro país era industrias, y por lo tanto acepté el desafío y logré sacar adelante esa empresa. Y cuando yo entro,
valía $1 millón. Cuando yo salgo valía $600 millones. O cuando decido hacer Green Tower, primero en La Paz, comenzando de mi propia esposa, me dice, imposible, te va a costar mucho y al frente hay en la mitad del precio. Es una locura hacer un edificio de esa magnitud. Pero yo sigo adelante, construyo y funciona y está todo vendido. Después Green Tower en Santa Cruz, que es el doble de metros construidos que La Paz. También mucha gente pensaba, me decían, sí, tal vez vas a vender departamentos, pero oficinas no vas a vender porque después de la pandemia la gente trabaja desde su casa. Y hacemos un edificio de oficinas, otros departamentos, y viene un banco importante, y me compra 10 pisos, cash, de oficinas. Entonces, sí, son desafíos que he tomado y que me son riesgos. Bien. Sí, he tomado riesgos, pero yo creo que los empresarios tomamos riesgos y todos los días. Medidos, ¿no? Medidos y claramente estamos enfrentados a crisis, sabemos cómo enfrentarlas. Ahí quiero llegar. Para quien sea el que tenga que dirigir los destinos de este país después de las elecciones del 17 de agosto, está asumiendo un riesgo, pero un riesgo en el que ya no solamente arriesga su propio desafío, sino arriesga el destino de cada uno de nosotros, el vivir de cada uno de nosotros, porque de allí para adelante, que lo que el pueblo boliviano está esperando, que el común de los bolivianos espera, es que haya gasolina, que haya diésel para los productores, para los camiones de alto tonelaje que van y vienen, para el servicio público, que no se tenga que hacer cola por leche, por carne, por harina, por pan. Entonces es un desafío que incluye riesgos. Y don Samuel Doria Medina, una vez más, está interesado en asumir ese riesgo. Mire, Jorge, una vez que yo he analizado la situación de la economía boliviana, he visto que el problema no es el dinero, no es falta de dinero. Porque si fuera un problema de falta de dinero, es increíble, ya el gobierno de Evo Morales y de Arce hubieran resuelto todos los problemas del país y del continente, porque ha habido mucho dinero. No, el problema es que no saben administrar. Entonces, con dinero o sin dinero, si uno no sabe administrar, le va a ir muy mal. Y lo que necesita nuestro país es una buena administración. Y por eso es de que después de analizar el problema hemos dicho, se pueden resolver los problemas más álgidos, la falta de dólares, la falta de carburantes, en 100 días. Y claro, hay mucha gente que se ha sorprendido, pero la mayor parte de la gente ha recibido con esperanza. Se me ha acercado mucha gente, me ha escrito, me ha llamado y me ha dicho, yo estaba planificando irme a España, a la Argentina, a Chile, pero cuando he escuchado que se puede resolver este problema en un plazo razonable, nos ha dado esperanza y nos hemos quedado en el país. Entonces, claramente es un tema de buena administración lo que se necesita y claramente yo tengo la experiencia, tengo el conocimiento para resolver el problema de la falta de estabilidad, la falta de dólares, la falta de carburantes en 100 días. Bueno, hay varios precandidatos, entre ellos está el movimiento al socialismo que quiere reproducir el poder, y hay una serie de, llamémoslo así, consultas populares que indican que hay gran posibilidad de que el masismo continúe gobernando este país si la oposición no logra unirse. Entonces la palabra unidad se ha convertido en este momento en una institución. Si no nos unimos, si no nos unimos, si no nos unimos. Pero esa unión parece que tiene no muchos, sino muchísimos problemas. ¿Continúa vigente el bloque de unidad de la oposición? Mire, Jorge, sabíamos desde un principio que el objetivo de la unidad no es fácil.
le diría que el camino de la unidad es un camino con baches, con problemas, con obstáculos, pero la unidad es fundamental y además la unidad no es un deseo de unos cuantos políticos, es una demanda del pueblo. Ese es un aspecto fundamental. Yo he estado en los 9 departamentos del país y la gente reclama y dice necesitamos unidad, acaben con estos 20 años de enfrentamientos, de peleas, el país necesita unidad. Y yo creo que además el pueblo boliviano entiende perfectamente que la unidad no es un fin en sí mismo. La unidad es un medio para lograr la estabilidad económica, para lograr un país donde no haya presos políticos, para lograr un país donde haya justicia para todos. Entonces creo que la unidad no es solamente un tema electoral, no es solamente para ganarle al movimiento al socialismo, sino es un objetivo nacional para alcanzar la prosperidad que todos los bolivianos queremos. Si bien hubo una manifestación inicial donde se presenta un bloque de unidad en el que al que se han sumado otras figuras y otros que se quedaron un poco tímidos frente a la alternativa. Pero en este momento parece que el bloque de unidad está sufriendo golpes muy duros. Y quiero, para entrar un poco en la materia, la gente se preguntará quién hizo el primer disparo que está sacudiendo un poco ese bloque de unidad. Quiero ir a Control Central y quiero, por favor, ver si me puede ayudar, no sé si están ahí en condiciones, esa declaración que hizo el expresidente Tuto Quiroga, por favor, cuando dice, creo que fue en Tarija o en Potosí, donde dice, lamento que miembros del bloque hubiesen filtrado los acuerdos, los detalles del proceso que estábamos llevando y que habíamos convenido en que iba a ser confidencial. Algo así. A ver, escuchémoslo. ¿Se va a respetar la encuesta, don Tuto? Mire, lo que hay que respetar es los acuerdos cuando se puso que había que mantener discreción, confidencialidad sobre esto, porque y lamentablemente no se lo hizo. Se empezaron a filtrar datos, nombres de encuestadoras, violando lo que se había acordado. Lamento profundamente eso. Primero porque a la gente lo que le interesa es cómo salvamos la economía, cómo tenemos diésel, gasolina, cómo damos dólares a nuestra maltrecha situación económica y no estos entretelones internos. Segundo, porque yo he sido muy prudente, estoy consciente de que, y lo vengo diciendo desde el primer día, aquí tenemos un gobierno que ha inhabilitado candidaturas por el tema de manejo de encuestas. Recuerdan lo que pasó en el Beni, recuerdan lo que ha pasado en varios lugares. Yo he sido muy prudente y muy cauto. Lamento que otros hubieran salido a propalar declaraciones sobre esa materia, quebrando la palabra de la confidencialidad, violando el acuerdo que se hizo y arriesgando una potencial sanción o incluso inhabilitación. Yo no lo voy a hacer. Decir que ese fue algo así como el primer disparo. Y entonces don Samuel Doria Medina contesta. Y claro, hay una alusión, hay una declaración del expresidente Tuto Quiroga y don Samuel Doria Medina responde. ¿Se sintió aludido? No, mire, yo no quiero entrar en una discusión con Tuto Quiroga. Yo lo aprecio personalmente a él. Él ha comenzado a trabajar conmigo, él ha sido mi viceministro cuando yo he sido ministro. Entonces hemos trabajado juntos, tengo un aprecio por él. Y yo estimo de que él va a recapacitar y va a cumplir su palabra. Entonces, creo que está claro que la unidad es un objetivo muy grande, muy importante.
Y además, como se decía ya hace 2000 años, el cumplimiento de la palabra es lo que se conoce como la buena fe. Y yo creo que Jorge Quiroga es un hombre de buena fe y que se van a aclarar las cosas y que él va a cumplir su palabra. Claro, pero es que después Tuto Quiroga ha dicho que le han tendido una emboscada. Ha dicho hoy que él le han tendido una emboscada y que él no se quiere salir del bloque de unidad, que a él lo quieren sacar. Exactamente qué fue lo que dijo. ¿Me puede ayudar, Carlos, allí en Control Central? Sí. Ayúdeme, por favor. ¿Qué fue exactamente lo que dijo hoy el expresidente Jorge Quiroga al referirse al tema del bloque de unidad? Que había la intención de hacer una emboscada. Si es necesario, voy a demostrar cómo de la otra parte, Samuel Doria Medina, cuando me estaban conminando como si fuera el Ministerio Público, aún no estaba el marco muestral acordado y que se lo hizo después, lo cual muestra que había la intención de hacer una emboscada y decir, acepta que una parte haga las encuestas sin fiscalización, con el trabajo de campo contaminado y bajo visos de ilegalidad, o ¿te vas de acá? No, yo no me voy de ninguna parte, yo sigo tranquilo, apelando a que trabajemos en el marco del respeto a la ley, cumpliendo los compromisos y haciendo trabajos que sean confiables y fiscalizados para las dos partes. Esta tormenta va a pasar, espero que retorne la cordura, yo voy a seguir manteniendo la línea que tengo. Yo sé que hay desesperación y lamento esta emboscada que se estaba haciendo en esta materia. Nunca, ni una vez hubo una reunión donde no estaban presentes las dos partes más interesadas. Pedí que se demore, dejé constancia, se procedió a hacerlo. Me da pena, porque esas son la clase de actitudes arteras que uno sabe que vienen del MAS, pero no espera de adentro. Ojalá que se calmen, que recuperemos la legalidad y sobre todo que tengamos en cuenta lo más importante. Todas estas cuestiones internas, gente del bloque de unidad la sabe, como se hizo sendas declaraciones que contaminaban el trabajo de campo, que el acuerdo final sobre fiscalización, sobre el marco muestral no estaba concluido. Y me duele eso porque en este espíritu de unidad, ustedes han visto, yo he recibido gruesos ataques de Samuel Doria personalmente, personales de él hacia mí. No me costaba nada responder, no tengo miedo a las peleas, que hagamos todo en el marco de la ley. Estamos condenados a entendernos, no hagamos maniobras. Si nos salimos del marco de la ley, corremos el riesgo de la inhabilitación. Sería muy bruto yo de proceder firmando contratos, haciendo acuerdos con encuestadoras a sabiendas de que me expongo a hacer algo ilegal y que el MAS, no sé de otros, pero a mí se mueren por inhabilitarme. Lamento, y lo dije, y varios integrantes del bloque de unidad lo saben y lo vamos a demostrar, que de parte de Unidad Nacional se violó el principio de reserva sistemáticamente, contaminando el trabajo de campo. No hagamos un proceso. Y acto seguido se ha presentado una carta, ¿no?, al Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo lo toma, cómo recibe Samuel Doria Medina esta? No, les reitero, hace unos días era ilegal, creo que el Tribunal Electoral ha aclarado que no es ilegal, después se habla de un complot, después hay una denuncia. Por eso yo confío que Tuto Quiroga va a recapacitar y va a cumplir su palabra. Hablemos de las propuestas. 100 días. Y han habido algunas observaciones de que 100 días también prometió el año 1982 el entonces el candidato en ese tiempo, Hernán Siles Suazo, que prometió 100 días y tuvo que reducir su mandato porque realmente no pudo con la situación. Entonces hay quienes quieren hacer una analogía, una comparación con los 100 días que prometió Hernán Siles Suazo a los 100 días que promueve Samuel Doria Medina para devolverle al país
su nivel de confiabilidad? Bueno, primero creo que si vamos a la historia, Hernán Siles Suazo no pudo cumplir porque todo su equipo económico era gente que vivió en el exilio 12 años, 11, 12 años. Estaba, que le decían Pirulo Araníbar. Claro, claro. Ernesto Araníbar era ministro de Finanzas. Venía del exilio. Gente que había estado exilada más de 10 años y que no conocía la economía boliviana, ¿no es verdad? Creo que todo el país conoce que yo he estado todo el tiempo en Bolivia, conozco cómo funciona la economía boliviana y por eso tengo el conocimiento para decir si se puede resolver en 100 días. Porque le doy otro ejemplo histórico que usted se debe acordar perfectamente, Jorge. Víctor Paz es elegido el 6 de agosto de 1985 y tarda 23 días en emitir el 21.060 y parar la inflación y parar la subida del dólar. Fue un 23 avión. días, ¿no es verdad? O si vemos más cerca... Pero las medidas fueron de alta cirugía, ¿no? Claro. Cirugía mayor. No significa que estamos en una situación igual, por dos motivos. En 1985 los bolivianos éramos la mitad, éramos 5,5 millones de habitantes, pero nuestra economía no llegaba a exportar 500 millones de dólares. Y ahora nuestra economía es 20 veces más grande, ¿no es verdad? La población es el doble, pero la economía 20 veces más grande. Entonces hay que reordenar nuestra economía, lo que el desorden que nos ha dejado el MAS porque ha puesto un modelo que no funciona, de acuerdo, pero le doy el ejemplo de que una situación mucho más difícil, con una economía mucho más débil, se resuelve en 23 días. Entonces, aquí hay un aspecto muy importante que tiene que ver con las expectativas económicas. Si uno no resuelve estos problemas rápidamente, no los resuelve más. Está el caso de Milei en la Argentina. En un mes eliminó el déficit fiscal y empezó a tener superávit. En cambio, el expresidente Macri tardó, dijo que voy a ir al Fondo Monetario, que voy a esperar que vuelvan los dólares de los argentinos, y cuando quiso tomar medidas ya no pudo y fracasó. Entonces, creo que además es un imperativo resolver este problema rápidamente, ¿no es verdad? Ahora, yo uso la figura para explicar mejor de que el hecho de que no haya dólares es como cuando una persona está perdiendo sangre, que es algo muy grave. Y cuando una persona está perdiendo sangre hay que llevarla a emergencia para parar la hemorragia. A nuestra economía hay que llevarla a la emergencia para parar la hemorragia, que es la falta de dólares, porque eso hace que no haya carburantes, que no haya medicamentos, que no haya muchos alimentos, que suban los precios. Entonces, obviamente, en 100 días se parará la hemorragia y después habrá la posibilidad de fortalecer la economía como se fortalece un organismo, ¿no es verdad? Pero en esos 100 días sí se puede resolver la falta de dólares y de carburantes. Licenciado, perdone mi insistencia, y podemos entrar un poco a escarbar un poquito cómo piensa en 100 días tomar por lo menos las medidas de shock que se necesitan para parar este proceso. Claro que sí, Jorge. Y son básicamente tres componentes fundamentales. Primero, ¿cuál es la causa de todos los problemas? El déficit fiscal. Desde el año 2015 que el Estado gasta miles de millones de dólares más de lo que tiene. Este año tenemos un déficit fiscal de alrededor del 10%. Eso significa más de 4.000 millones de dólares que se gasta más de los ingresos. Entonces, si eso no se resuelve, si no se para el gasto desmedido, no va a continuar la crisis. La principal causa del déficit fiscal tiene que ver con empresas públicas, empresas que han hecho y que no generan recursos y que le deben al Banco Central, porque le piden plata al Banco Central para pagar sueldos, para todo. Miles de millones de bolivianos. O sea, va creciendo el crédito interno. Claro. Hay que cerrar esas empresas. Hay una buena parte de empresas que han hecho en los últimos años que no tienen factibilidad. ¿Podemos hablar de alguna de ellas? ¿Cuál es? Uno de los peores ejemplos, Ingenio Azucarero de San Buenaventura. Han hecho un ingenio azucarero y yo lo he escuchado al gerente en la televisión que ha dicho no hay estudios económicos porque se ha hecho esta empresa por razones políticas.
Han hecho ese ingenio, ha costado el doble que Aguaí, que se hizo en Santa Cruz al mismo tiempo. No son del mismo tamaño, pero si uno mide por tonelada, ha costado el de San Buenaventura el doble. Han terminado de hacer el ingenio y cuando parezca increíble, recién se han dado cuenta que no había caña de azúcar allá. Ha estado varios años parado ese ingenio. Sí, lo escuché al ministro, un ministro que dijo que se hizo porque la gente lo exigía. Bueno, han empezado a sembrar caña, ha empezado a producir al 2%, al 3%, al 5%, creo que ha llegado alrededor del 10% de su capacidad. Y cuando se han dado cuenta que no había una buena producción, recién han hecho análisis y se han dado cuenta que el contenido de fructosa y sacarosa en la caña de azúcar en esa región es la mitad que la caña que se produce en el norte cruceño, que no es una zona apta para caña. Entonces, imagínense, Jorge, que han llegado al extremo, y eso lo ha denunciado Carlos Valverde en su momento, que han venido a Santa Cruz, han comprado azúcar cruceña a granel, la han llevado hasta el norte paceño, la han metido en saquillos de San Buenaventura y la han vendido como si producirían mucha azúcar, ¿no? Capaz de que la han vuelto a traer a Santa Cruz, ¿no es verdad? Entonces, esa empresa se ha hecho en el lugar equivocado. Como fue la fábrica de aceite de Villamonte, ¿se acuerdan en su momento? Claro, claro. Entonces, la tecnología inglesa espectacular y nunca pudo funcionar. Bueno, hay muchas empresas. El otro día una periodista, una influencer denunciaba de esa planta para procesar papa en La Paz, que se ha inaugurado 2 veces y que están encajonados los equipos, ¿no es verdad? Y que le ha costado al país 162 millones. Para vender papas fritas. Imagínense. Bueno, está Carton Ball, está ¿Pero Papel no está Ball. funcionando la planta de papas fritas? No, no está funcionando, están encajonadas las máquinas, pese a que han inaugurado 2 veces. Hay muchas otras empresas que se han hecho en el lugar equivocado. Le comento otro caso. La fábrica de vidrio se ha hecho en Sudáñez. Todas las personas que conocen algo del tema saben que nunca se hace una fábrica de vidrio lejos del mercado. La materia prima se puede transportar, porque la materia prima para hacer vidrio es una arena. Entonces podían haber transportado, pero poner la fábrica cerca de alguno de los mercados de La Paz, Santa Cruz. Pero han hecho en Sudáñez y el porcentaje de roturas que tienen de llevar el producto hasta los mercados es más del 50%. Entonces hay así muchas empresas estatales que hay que cerrarlas. O sea, una de las medidas entonces sería cerrar las empresas deficitarias. Estamos hablando de Carton Ball. Varias, el ingenio azucarero, frita, el ingenio. la fábrica de vidrio, en fin. Con eso vas a eliminar el déficit fiscal, ¿ya? Vas a eliminar la causa de la hemorragia, la causa del problema. Segunda medida, muy importante, se necesita un fondo de estabilización. Se necesita dinero porque no vas a poder tener rápidamente más dólares. Es increíble, pero este gobierno es tan ineficiente que se ha prestado a la fecha 3.500 millones de dólares que no los ha usado, que no los ha desembolsado. Entonces hemos analizado, hemos consultado y hay precedentes donde uno puede ir y decir, mire, me he prestado para hacer este puente o esta carretera, pero estoy en una emergencia y quiero cambiar el uso, me comprometo más adelante a hacer el puente o la carretera. Y, por ejemplo, a la Argentina le permitieron que, lo que en términos técnicos se llama una reestructuración de cartera, y le permitieron que ese dinero se utilice para otro propósito. Entonces, ese dinero lo utilizaríamos para un fondo de estabilización. Y la tercera medida... para también, el ciudadano que lo escucha, ¿qué quiere decir fondo de estabilización? bueno, tener dólares para poder importar gasolina, diésel, medicamentos y demás. Cubrir las necesidades más importantes. Cubrir las vitales. necesidades más importantes hasta que las exportaciones reaccionen. Porque a todos los sectores se les ha puesto prohibiciones, obstáculos, problemas para exportar. Entonces, eso hay que levantar rápidamente y las exportaciones van a aumentar, pero no van a aumentar en un mes, ¿no es verdad? Por eso se necesita un fondo de estabilización. Entonces, si uno corrige el origen, tiene un fondo de estabilización y levanta las restricciones a las exportaciones, la gente va
empezar a recobrar la confianza y va a volver la confianza y mucha gente va a empezar a sacar sus dólares de debajo del colchón y la economía se va a empezar a mover. Está hablando usted de un cambio de modelo, entonces. Definitivamente. El modelo de que todo funcione, de que la locomotora de la economía sean las empresas estatales, es un fracaso. No funcionó en la ex Unión Soviética, en Europa del Este, no funciona en Cuba, no funciona en Venezuela. ¿Cómo vamos a reemplazar? ¿Cuál va a ser la nueva locomotora? La nueva locomotora van a ser los emprendimientos, los emprendedores. Hemos planteado de que se puede generar 1 millón de nuevos emprendimientos en el país en los próximos 5 años. Yo vengo trabajando con emprendedores hace más de una década y sé cómo se los impulsa, sé cómo se puede hacer que crezcan y se vuelvan empresas medianas, grandes. El joven que ganó el concurso de emprendimientos hace 12 años, hoy en día tiene una empresa con 48 empleados. Entonces, claramente lo que hay que hacer es apoyar a los emprendedores que tienen un proyecto con capital semilla, con capacitación, no quererles cobrar impuestos antes de que empiecen a producir como sucede actualmente, ¿no es verdad? Impuestos. Va a liberar las fuerzas del mercado. Desde luego, necesitamos una economía que no esté en función del Estado. ¿Cómo va a liberar las fuerzas del mercado si el sistema que tenemos ha convertido a este país, a nuestro país, en un país tranca? O sea, para hacer un trámite, usted para exportar tiene que pasar por un montón de mesas donde muchos de los funcionarios están tomando cafecito y mirando su teléfono y los documentos pasan ahí, tienen que pasar por ahí, después va al otro. He visto situaciones bien chistosas, ¿no? Donde un papelito para un reconocimiento lo tiene que ir por todos los escritorios de tipos que están ahí que yo no entiendo qué papel cumplen, pero es lo que llamaríamos la burocracia. ¿Cómo enfrentarse a una burocracia que es absolutamente absorbente en este país y donde en un país donde ser informal es mucho más fácil la vida que ser formal, porque al formal lo agarran del cuello. Y el informal, sin embargo, los que no tributan, los que no están registrados, la vida de ellos circula mejor. En el momento que usted quiera hacer las cosas bien, tiene dos opciones. O tiene que aceitar o tiene que enfrentarse al peso de la burocracia. ¿Cómo piensa enfrentar para un cambio de modelo? Por ejemplo, para exportar, es necesario exportar, sí, para poder, no hay otra forma de fabricar los dólares, ¿no? Exportando. ¿Cómo piensa enfrentarse usted a ese sistema en un hipotético cambio de modelo? Mira, Jorge, yo he estado hace poco más de un mes con el presidente Bukele en El Salvador y él me comentaba de que este tema es fundamental, ¿no? Y me daba un ejemplo muy interesante. Me decía, en El Salvador hay una entidad como el SENASAC en Bolivia, ¿no? El SENASAC tarda cualquier trámite meses, te piden análisis de todo, en fin. Y él me decía, en El Salvador... No, pero al final, si usted pone unos 1.000, 2.000, 3.000, 5.000... Eso buscan, pues. No, pero lo que me comentaba Bukele, me decía, es un absurdo lo que yo encontré, porque, por ejemplo, exigían que a un producto japonés se le haga un análisis, se procese, que tardaba meses, ¿no es verdad?, para extorsionar, o para un producto europeo. Entonces hemos entrado con la nueva mentalidad y se han definido cosas que eliminan los trámites. Por ejemplo, me comentaba el presidente Bukele de que en El Salvador se ha dicho todo producto que venga del Japón, de Europa, de Estados Unidos, no necesita ningún análisis, porque obviamente allá hacen mejores análisis que aquí. Termina con la burocracia. Claro, ahí se acaba la burocracia. La coima, la mordida, la corrupción. Pero además, para exportar o para hacer una empresa en este momento se tardan meses, ¿no es verdad? Y eso es posible. Hay muchos países donde esos trámites duran 2 días.
O sea, es posible hacer esos cambios y una vez que se estabilice la economía, ese va a ser el desafío. Hay la voluntad para hacerlo. Bueno, hay la ventaja de que Lo estamos grabando. Sí, yo soy empresario más de 30 años igual que usted y hemos vivido y hemos sufrido y sufrimos la tramitología del país, la presión impositiva y todo eso. Entonces sé cuáles son los obstáculos, cuáles son los problemas y los voy a eliminar. A propósito, licenciado Doria Medina, no solamente es el tema de la burocracia que solamente alimenta, incentiva y multiplica la corrupción, ¿no? Que nos hace sufrir a todos además, ¿no? En favor de unos que no trabajan pero tienen la investidura de la firma contra los que trabajan y realmente les chupa la sangre. Ese tema de la burocracia corrupta y que frena, incapaz, está al ladito como hermanito siamés del tema impositivo. Y quisiera preguntarle sobre irracionalidades impositivas que tenemos en este momento y que no son de este gobierno, que allá vienen de antecito. Entonces, y quisiera hablar de ello, porque me parece una barbaridad el trauma impositivo que vive el empresario. ¿Cómo vamos a ser más empresarios cada día? ¿Cómo vamos a producir? ¿Cómo generar fuentes de trabajo? Si el tema impositivo lo tiene al emprendedor, al empresario, pero del cuello. ¿Cómo hacerlo? ¿O qué piensa, qué va a hacer respecto a ese tema? Pero me permite ir a una pausa. Claro que sí. Vamos a la pausa, por favor, y luego continuamos con nuestro diálogo con don Samuel Doria Medina. Conectado en todos lados, publicando mi estado, nunca estoy desconectado, internet ilimitado. Por el día, por la noche conectada 4G, no me pierdo contenido, calidad a 100%. Siempre contigo, conectado tú y yo. Siempre tú y yo, cobertura contigo. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT. Braseiro, el rodicio. Finiza y variedad para el paladar más exigente. Visítanos en el segundo anillo de la Avenida Santa Cruz, número 1261. Reservas y ahora con pedidos para delivery al 354-4010. 354-4000. Braseiro, el rodicio. Gigavisión, red nacional. Búscanos en Facebook como Red Gigavisión o Red Gigavisión Noticias. Dale like, comenta, comparte. Para seguir informándote sobre lo que sucede en Bolivia y el mundo. Gigavisión, red nacional. 10 medidas que el gobierno nacional está tomando para hacer frente a este momento que atravesamos. Vamos a incrementar de la provisión del 50% al 80% de la distribución del combustible en las estaciones de servicio. Esto se da, felizmente, a las adquisiciones que hemos logrado efectuar de combustible que ya YPFB se encuentra recibiendo en sus plantas y distribuyendo. Con el ingreso progresivo de combustibles desde los puntos de importación habilitados de Chile, Argentina, Paraguay y Perú, estamos dando cumplimiento a las medidas implementadas por el Gobierno Nacional para superar esta situación. Trabajamos sin descanso para cubrir la demanda y garantizamos la llegada de nuevos volúmenes de combustible. YPFB, somos energía. Gigavisión, red nacional. Con calidad tecnológica digital. Conectado a nivel nacional y para el mundo. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT.
Bueno, continuamos nuestro diálogo con el licenciado Samuel Doria Medina. Hablábamos de la burocracia del Estado, hablábamos de los cambios que él pretende hacer en el sistema. Y habíamos quedado, al ir al corte, de hablar del tema de los impuestos. Y le decía el tema de los impuestos porque parece una irracionalidad, porque mientras hay digamos, un porcentaje de los emprendedores, un porcentaje de gente que paga impuestos, hay otro gran porcentaje que no paga impuestos. Y hay lugares específicos donde se genera mucho dinero y tampoco se paga impuestos. Dice que cuando la ley es pareja nadie se queja, ¿no? Y cuando se justifica el pago de sus impuestos uno lo paga con gusto porque sabe que volverá en obras, porque al final es para eso el impuesto. Entonces, una irracionalidad que la vivimos todos los días y que todo el mundo la comenta es esta, que Impuestos Nacionales se ha convertido en un suprapoder que gobierna o que administra con las llamadas resoluciones de directorio. Y estas resoluciones de directorio tienen un carácter de ley, porque las tiene que cumplir sí o sí. Por ejemplo, un contribuyente, yo voy y compro fierro, cemento, lo que quiera, voy y compro, me dan mi factura, declaro la factura, ¿no? Y después de 1 año o 2 años, o el tiempo que usted quiera, viene una notificación de Impuestos Nacionales. Se tiene que revisar, tiene que descargar, tiene que ir. Entonces uno va, no hay, estoy ocupado, no, usted tiene que ya va. Y sucede que ese descargue todos sus descargos, demuestre cómo pagó, demuestre un contrato. No, señor, pero esto como contrato, si esta es una compra que he hecho en una tienda y aquí está mi factura, que es ¿cómo voy a declarar yo una factura si no he hecho la compra? He hecho una compra y por supuesto que la he pagado, aquí está mi factura que acredita que he hecho esta operación. Así. Pero sucede que el dueño de esta factura no la declaró. O no la cubrió, no la declaró. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Entonces, no, le vamos a quitar a usted el crédito fiscal, pero además va a tener que pagar una multa. Entonces usted se pregunta, usted es policía del gobierno, usted tiene que encargarse de esa tarea también. O sea, no entiendo. ¿Cómo le parece a usted esa, para citar una de las tantas irracionalidades del tema de impuestos? Recuerdo que un día el mismo presidente anterior se quejó y dijo, he hablado con el ministro, dijo, y le he dicho que qué está pasando con Impuestos Nacionales, que está trabajando para que lo odien al Evo, dijo. ¿Por qué? Porque se ha quejado el ministro de Educación que solo su mujer le llevaba almuerzo y ahora le están pidiendo factura, que presente factura de lo que su mujer le llevaba almuerzo. Sí, me pareció en pequeño una proyección realmente de las irracionalidades que se cometen en Impuestos Nacionales. ¿Cuál es la visión suya? Usted empresario, usted hombre que tiene que tributar, ¿cuál es su visión respecto a este tema? ¿No actúa eso como un bloque, como una roca que aplasta al empresario, que aplasta al emprendedor? No estoy hablando de pagar impuestos, que el pagar impuestos tenemos que hacerlo todo. Estoy hablando de las irracionalidades. ¿Usted las conoce, esas irracionalidades? Claro que sí, Jorge. Alguna vez he escuchado un término fuerte, pero creo que se da en nuestro país. Hay un terrorismo impositivo, ¿no? Porque como usted dice, le cobran multas y cosas por lo que ha hecho otra persona, ¿no es verdad? Entonces, definitivamente, pero creo que es útil. Además tiene que guardar usted sus papeles hasta 8 años, creo, 10 años después, porque
usted tiene que tener apilado porque sucede que después de 7 años, 8 años, le pueden ir a decir, a ver, hace 8 años usted hizo tal operación. Antes había un término de prescripción, ahora lo ampliaron. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Uno se pregunta. No, a mí me han hecho un juicio porque dice que he pagado mal mis impuestos el año 2005. Imagínense. Pero bueno, yo creo que es útil analizar por qué vivimos en esta situación con Jesús en la boca por estas irracionalidades de impuestos. ¿Pero esto se va a cambiar? ¿Se puede cambiar o no? Sí, definitivamente hay que cambiarlo, pero ¿cuál es el problema? ¿De dónde viene el problema? Nuestro país recibía muchos ingresos por la exportación de gas. En algún momento hemos llegado a exportar 6.000 millones de dólares de gas a Brasil y a la Argentina. Y resulta que eso se ha reducido a algo más de 1.000. O sea, se han reducido cerca de 4.000 millones de dólares de ingresos. ¿Y qué ha pasado? El Estado ha seguido gastando como si estuviéramos exportando 6.000 millones. Y le doy un ejemplo clarísimo que el gobierno lo ha reconocido además. Yo he encontrado en el presupuesto que Diremar, que era la institución que se hizo para ir en juicio a la Haya, seguía existiendo, pese a que por esa pésima gestión Bolivia perdió el año 2018, hace 7 años, y seguían habiendo empleados y gastos y millones de dólares que se gastaban. El 23 de marzo el presidente Arce ha reconocido y ha anunciado que se va a cerrar esa institución. Pero hay muchas más, hay tantas irracionalidades. Entonces, ¿qué ha pasado? Como ya no hay ingresos del gas, le han dado la instrucción al de impuestos, tiene que cobrar más, como sea, de donde sea. Y por eso vienen y hacen ese tipo de presiones a los empresarios que pagamos impuestos, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reducir el gasto. Cuando se reduzca el gasto, ya no se va a tener esa irracionalidad de cobrarle lo que sea a los empresarios. Hay una serie de disposiciones que se ha cambiado para cobrarles más rápido, ¿no es verdad? El tema del impuesto a las utilidades de las empresas, que antes se podía descargar con el impuesto a las transacciones. Ahora ya no se puede hacer, le dan un plazo muy pequeño, lo cual hace que muchas empresas no puedan descargar. Y se convierte eso en una confiscación de ese 25%. Claro. Entonces hay una serie de irracionalidades. Además hay otro impuesto, ¿no? El impuesto a la fortuna. Claro, que es la estupidez más grande porque, imagínense, si uno trae dinero e invierte en el país, le cobran. Si uno lo deja afuera, no le cobran. No tiene ningún sentido. ¿Usted cambiaría eso? Pero ese impuesto ha fracasado totalmente en el mundo. Hay otro tipo de impuestos que tienen racionalidad, pero ese impuesto perjudica las inversiones en el país. ¿Pero usted lo cambiaría? Ese impuesto, claro que sí. Pero el impuesto a las transacciones es otra irracionalidad. El impuesto a las transacciones, no me puedo comprometer a eliminarlo muy rápidamente porque hay que reducir primero los gastos. Pero en algún momento, en la próxima gestión de gobierno, hay que eliminar el impuesto a las transacciones. No tiene sentido, ¿no es verdad? Entonces, yo creo que además hay que hacer una revisión completa del tema impositivo, porque, por ejemplo, Jorge, yo he encontrado de que en Tarija me decían uno de los serios problemas que tenemos es el impuesto específico al consumo al vino. Y hemos averiguado, y en la Argentina o en Chile no les cobran impuesto específico a la producción nacional, le cobran al vino que viene de afuera, pero no a la producción nacional. Imagínate en Tarija, la única actividad que más o menos está aumentando exportación frente a la debacle del gas que está avanzando, y le caían con ese impuesto. Yo he anunciado y he dicho, cuando lleguemos al gobierno, la tasa del impuesto al consumo específico para el Singani y los vinos va a ser 0, porque es una estupidez desincentivar la producción nacional. Entonces hay un conjunto de irracionalidades. La otra irracionalidad, en el siglo XX no se cobraba impuestos a los libros, porque era el instrumento fundamental de conocimiento.
Pero en el siglo XXI, ¿cuál es el instrumento fundamental de conocimiento para los jóvenes? El celular, la tablet, la computadora, el iPad. Entonces no hay que cobrarles impuestos a esos elementos, ¿no es verdad? Entonces creo que no tiene sentido que estemos desincentivando la producción nacional, yendo en contra de lo que va a hacer que los jóvenes puedan estar en contacto con el mundo, que puedan tener conocimiento. Entonces, nuestro sistema impositivo está obsoleto. Son 40 años de la ley 843 que después se le hizo unos parchecitos que hay que revisarla y hay que cambiarla. Para terminar con el tema de los impuestos, ese tema de que usted tiene una actividad y usted genera gasto, incurre en gastos para generar su actividad, pero sucede que Impuestos Nacionales no le acepta descargar, por ejemplo, en el tema de alquileres. Si usted tiene y decide, tiene que pagar su facturita, porque usted tiene 1 o 2 inmuebles de los cuales vive, digamos, de esa renta. Entonces usted gira su factura, pero no le permiten descargar con su supermercado, porque usted no, parece que no come, no usa papel higiénico, no usa pasta dental, o sea, solo le aceptan descargar su IVA con material que sea del rubro. Si usted alquila, entonces solo puede descargar con cemento, con pintura, con malla, con clavo, con todo lo que tenga que ser del rubro. Y la persona que no vive, digamos, la persona que genera una actividad económica y se supone que con eso vive, además, ¿no le parece una irracionalidad que solo le permitan descargar con temas que sean del rubro? ¿No es esa una confiscación del Estado que perjudica al ciudadano, que viola su derecho? Porque además las personas cuando compran pasta dental o alimentos, pagan IVA, ¿no es verdad? Tienen una contribución, IVA y transacciones además. Entonces, claro, pero el espíritu del IVA es que el contribuyente también pueda descargarse. Bueno, por eso. Pero igual, paga impuestos por las otras cosas. Entonces, definitivamente hay una serie de irracionalidades en nuestro sistema impositivo. La gente está preguntando con insistencia en nuestras redes sociales si usted sería capaz de eliminar ese impuesto a la fortuna para facilitar que los capitales extranjeros ingresen al país. Definitivamente, en los 100 días va a ser una de las primeras medidas, porque es un absurdo que vayamos en contra de la inversión en el país. Entonces, ese es un inverso... ¿Dentro de los 100 días? Sí, señor. De las primeras acciones. Claro, claro que sí. Vamos a otro tema, y esta vez le dejo la posibilidad, o sea, le dejo la iniciativa. ¿Cuál es otro de los temas álgidos específicos sobre los que usted actuaría dentro de esos 100 días? Bueno, el otro tema fundamental que está dentro de mis 5 principios o 5 principales medidas tiene que ver la relación del Estado central con las regiones. Es increíble, pero en la actualidad el Estado central se queda con 88% de los ingresos del país y le da solamente 12% a las 9 gobernaciones, a los 339 municipios, a las 11 universidades públicas. Hay pues una irracionalidad, una repartición absurda, porque en la Constitución se habla de autonomía, pero se les quita recursos. Entonces, eso tiene que cambiar. Y nosotros hemos sido muy claros, a partir del 1 de enero del año 2026, la repartición va a ser 50% para Santa Cruz, 50% para el Estado central, y así con todos los departamentos. Porque no queremos que el Estado central crezca y tenga la obesidad que tiene en este momento, ¿no es verdad? Y las regiones estén con una anemia total de recursos. Con una sola condición, a las regiones se les va a decir, esos recursos solamente son para educación y salud. Ahí va a cambiar la situación de las regiones respecto a tener recursos para pagar mejor a los médicos, para tener ítems, para mejorar la calidad de la educación.
ahí va a haber un cambio muy importante en el país. Y el otro punto que creo que es fundamental es el tema del mérito para la contratación de gente en el sector público. Yo vengo trabajando 30 años y teniendo éxito porque me contrato a la mejor gente del mercado. Nunca les pregunto por qué partido han votado, de qué religión son, cuáles son sus preferencias personales. Lo único que les exijo es honestidad, eficiencia y trabajo en equipo. Y he tenido excelentes resultados en la industria, en la comida rápida, en la hotelería, en la construcción, porque siempre he buscado la mejor gente. Eso en el sector público funciona. Yo he sido ministro durante 2 años y he tenido también la mejor gente y he tenido excelentes resultados. A propósito, antes que se me pase el tema de la mejor gente, si nosotros miramos un poco en retrospectiva, cuando un hombre llega a ser presidente, generalmente, no sé si es por inercia, no sé cuál es el fenómeno, pero la gente se rodea de un equipo de personas que son los que finalmente, aunque el presidente lo niegue, ejercen un grado de influencia superior, extraordinario. Empieza a crearse una caparazón en derredor del poder del presidente que le limitan el contacto con el mundo exterior, le limitan el contacto con el ciudadano, el que dio el voto. Es un fenómeno que lo miramos analizando la historia. Y entonces hablo del entorno del presidente. Y voy a citar de nuevo algunos ejemplos. Tuto Quiroga, por ejemplo, cuando era presidente, rápidamente se hace un entorno en derredor que le permite mirar al otro lado de ese entorno, que es una especie de muralla que le rodea. Ocurrió lo mismo con Jaime Paz. Estaba Óscar Edir Franco y su entorno que impedían que aunque Jaime Paz era un tipo de bastante llegada, era un tipo que abría un poco las esclusas de esa represa que lo rodea, pero aún así era muy notable su entorno. Óscar Edir hasta ahí llegaban y de ahí era difícil que pasen, ¿no? Y su secretaria personal, que bueno, eso es obvio. En el caso de Evo Morales, por ejemplo, se reunió con un entorno que si ese entorno le hubiese dicho, no, presidente, cuando salió el 21F, usted dijo que iba a respetar el 21F, presidente. Ya no lo puede hacer, o sea, no puede faltar a su palabra. Vámonos. Se tiene que ir, tiene que respetar su palabra. Pero ese mismo entorno fue el que le dijo, le buscó y le sacaron con que el Pacto de San José de Costa Rica y lo hicieron meter, como decimos literalmente, las 4. Los resultados se ven. Y no solamente tras de una metida de pata, la otra, ¿no? Desconocer el referéndum, para mí, fue el pecado capital del entonces presidente Evo Morales. Desconocer la voluntad popular, faltar a su palabra, y sucesivamente vino el descalabro, porque fue un tropezón tras otro. El entorno que no le advirtió, que no le dijo, que no lo vio mejor. Me pregunto, en el caso de Yanine Áñez, por ejemplo, había un entorno, Murillo y un grupito que también aunque ella tuvo muy poco tiempo, digamos, parece. ¿Cómo será el caso de Samuel Doria Medina en caso de ser presidente? Por eso, cuando lo escucho decir que usted se rodea de gente eficiente, capaz, pero ¿ha visto en este tema algo que pueda restarle brillo a una hipotética gestión, algo que le pueda de pronto romper el nexo entre Samuel Doria Medina y sus electores, los que están esperando el cumplimiento de sus promesas? A ver, Jorge, aquí hay 2 factores muy importantes. Primero, yo tengo una familia. Tengo una esposa, tengo hijos, que usted sabe muy bien que son el cable a tierra, ¿no es verdad? De casi todos los que ha nombrado, ninguno de ellos tenía una familia, no tenía una esposa, ¿no es verdad?
Entonces, ese es un factor muy importante. Cuando yo llego a mi casa, mi esposa me comenta muchas cosas, me da mucha información, me comenta que ha hablado con otra persona, me pide que hable con alguien, y eso creo que hace una diferencia fundamental. Me parece interesante lo del cable a tierra. Sí, sí. Porque en alguna sabe, parte ¿no? tiene que bajar la estática. Claro. Y usted que ha sido a veces casado, a veces soltero, sabe la importancia de la esposa, ¿no ve? Muy bien. Y el otro factor, o sea, no es que yo no he tenido poder. O sea, yo he estado al frente de una de las principales industrias del país, miles de trabajadores, ejecutivos, técnicos, y yo nunca me he aislado de la gente. La gente de Soboce, por ejemplo, sabía perfectamente que hasta el último trabajador, el más nuevo, el que tenía el trabajo más simple, podía hablar conmigo, que yo siempre tengo una política de puertas abiertas. Entonces, cuando he sido ministro de Planeamiento, también. Entonces, yo nunca cometería el error de rodearme de cierta gente y no enterarme las cosas de manera directa, ¿no es verdad? He estado al frente de una de las principales industrias del país, miles de personas, cientos de millones de dólares y demás, y nunca me ha pasado eso que me he aislado, que he tenido gente que sea una muralla, ¿no es verdad? Segundo... Ha sido el periodo en que más ha trabajado con los emprendedores, ¿no? Porque, claro, yo siempre he tenido la política de compartir, ¿no es verdad? Me iba muy bien, pero apoyaba a Viacha o apoyaba a Warnes, y en algún momento me di cuenta que no solamente había que generar empleo, sino generar otros emprendedores que después van a ser otros empresarios. Y con los centros de innovación tecnológica en todo el país hemos capacitado ya a más de 60,000 personas. Y yo he seguido eso, he salido de Soboce ya hace 10 años, pero he seguido con Emprendideas, he seguido con los CITES, a través de una fundación que hemos hecho con mis hermanas que lleva el nombre de mi padre. Entonces, por eso es de que yo estoy en contacto con mucha gente, sé cuáles son sus necesidades y sé lo que hay que hacer desde la presidencia. A mí me parece que esto es muy importante porque aunque alguien diría pues algo trivial, no es trivial porque es el contacto, la capacidad de contactarse, de mantener la temperatura de la gente, que es la razón por la que un presidente llega a Palacio de Gobierno o a la Casa Grande del Pueblo, se llama ahora, ¿no? Porque hay candidatos que han sido presidentes y que son inaccesibles. Hay personas que pueden citar, por ejemplo, y pueden dar fe que hay personas a las que se les llama por teléfono y le pueden contestar. Y si bien no van a estar en contacto telefónico con ellos, pero escuchan y derivan. Pero definitivamente hay gente que ni siquiera su número de teléfono lo da y que pretenden ser los administradores de este país. Y lo digo en tono de reflexión, ni siquiera de crítica, ¿no? En tono de reflexión. Entonces, por eso creo que es importante, licenciado, que los compromisos que se asuman los tiene que reclamar el pueblo. Los electores lo tienen que reclamar. Y en ese orden creo que es importantísimo seguir revisando algunos temas como, por ejemplo, ¿cómo piensa y seguimos hablando de hipótesis, Samuel Doria Medina, presidente? ¿Cómo podría hacer realidad estas medidas para cambiar este país con un hipotético Congreso adverso? ¿Ha pensado en esa contingencia? Que podría ser, ojalá que no, pero ¿y si es? Bueno, pues para terminar el tema anterior, mi teléfono es casi público, ¿no? Las personas me piden mi teléfono, se los doy y les digo, escríbame al WhatsApp y yo les voy a contestar. Y usted es testigo, me ha escrito después de varios años, creo, y le he contestado a las pocas horas y hemos entrado en contacto, ¿no es verdad? Y mucha gente sabe de que tiene acceso directo a mí. Entonces creo que ese contacto directo, y especialmente con hombres poderosos como usted, hombre de la prensa, dueño de canales y demás,
ha visto usted que yo he tenido una respuesta muy rápida. Y también un ciudadano común que me pide mi teléfono y que tiene un proyecto o que me pide algo, me escribe al WhatsApp y yo le respondo, ¿no es verdad? Para cerrar el anterior tema. Usted me habla del Congreso. En primer lugar, yo creo que la población de nuestro país se ha dado cuenta que, entre otras cosas, este gobierno no funciona porque no tiene una mayoría congresal. Entonces, para que un gobierno democrático funcione, tiene que tener una mayoría en el Congreso. Y yo estoy convencido de que el pueblo es sabio y no va a cometer el error de la dispersión. Entonces, yo soy optimista de que va a haber un gobierno con una mayoría en el Congreso. Yo creo que nos hemos dado cuenta con algunos gobiernos de Evo Morales que tampoco los 2/3 son saludables, porque después los gobiernos hacen lo que quieren, ¿verdad? Tiene que haber un control de parte del legislativo, balance de poder. Pero el otro elemento, yo creo que es fundamental el hecho de no tener miedo a dialogar y que en el Congreso se lleguen a acuerdos. Y yo recuerdo que cuando salió el 21060, Paz Extensoro, que tenía mucha experiencia, saca un decreto, creo que con 300, 400 artículos, y cuando empieza a funcionar la estabilidad y demás, ya no lo cuestionaban como le cuestionan al principio, que era inconstitucional, esto y el otro, porque se daban cuenta de que era fundamental para recuperar al país. Y después hay acuerdos en el Congreso, ¿no es verdad? Entonces, yo no le tengo miedo a los acuerdos, creo que es importante. Hay que tenerle más miedo al rodillo, porque el hombre además tiene la tendencia y la proclividad a autoridad, a mandar, a hacer. Pero además hemos tenido una experiencia muy interesante en la alcaldía de la Ciudad del Alto. Cuando el MAS era muy poderoso el año 2015, le dimos paliza, le ganamos con Soledad Chapetón por 57%. Y es interesante, Soledad entra a la alcaldía, en la Ciudad del Alto hay 14 distritos y por lo tanto 14 subalcaldes. Hay bastante descentralización. Y Soledad encuentra de que se habían vendido subalcaldías, de que estaban los parientes de dirigentes, que era terrible. Y ella toma la decisión acertada de sacar a los subalcaldes y de nombrar a gente por mérito, a ingenieros, a arquitectos, a técnicos. Y el primer día quieren hacerle paro general indefinido. Soledad sale a la prensa y dice, a ver, es mi primer día de trabajo. Denme pues el beneficio de la duda. Si en 90 días no ven un gran cambio en las 14 subalcaldías, me tendré que ir. Pero de lo contrario, verán que esta decisión es acertada. No hubo ni paro, ni huelga, ni un día, y funcionó perfectamente los 14 subalcaldes, y Soledad hizo una excelente gestión. Entonces el pueblo toma decisiones correctas. Y le estoy hablando de la Ciudad del Alto, donde había una mayoría masista, pero como por la corrupción les ganamos por goleada, se dio cuenta la población de que venía una administración honesta y que iba a resolver los problemas. Entonces, desde ese punto de vista, el pueblo es sabio. Tenemos otros problemas. Por ejemplo, el tema de el voto campo-ciudad, y del que creo que no se han tomado ninguna medida hasta el momento. Aprovechando que el anterior gobierno tenía 2/3 y le daba para más de 2/3, se aprobaron muchas leyes. Y como usted decía, fue un gobierno con muchas facilidades, porque tenía mayoría congresal. Pero en medio de eso se aprobó una ley, creo que es la 413 o 421, que se modifica la 045. De tal manera que en el campo, en el área rural, con 300 votos se eligió un diputado. O sea, lo digo porque han registrando algunos casos. Con 300 votos, un diputado, mientras que en el área urbana, para ese mismo diputado, se necesitan 300.000 votos. O sea,
ese fenómeno, esa figura, atenta directamente contra un principio constitucional que establece los derechos y garantías de las personas. Una persona, un voto. Ese tema no se lo ha, por alguna razón no se lo quiere tocar. Bueno, no es que no se lo quiere tocar. Hay algunas irracionalidades, pero tampoco que en el campo con 300 votos se elige un diputado y en la ciudad con 300,000. Tendríamos pues 99% de representantes del campo y no es el caso, ¿no? Tal vez a veces se compara... O sea, hay figuras, ¿no? No, pero por eso, que no son... a veces se compara manzanas con peras, ¿no es verdad? Porque, por ejemplo, hay 7, 8 diputados de representación indígena que sí pueden representar en algún departamento a un pueblo pequeño y se elige un diputado con muy pocos representantes. Pero es una proporción de diputados. Eso es una representación territorial. Claro, pero los diputados indígenas son el 4% del total de diputados. Ahí sí puede haber irracionalidades, porque los indígenas en un departamento pueden ser muy pocos y tienen un diputado. Pero estamos hablando del 4 o 5%. O sea, no lo considera muy significativo. En la repartición en el resto del país, puede ser de que haya algunos casos, por ejemplo, el departamento de Pando. En el departamento de Pando hay muy pocos habitantes. Y si fuera por el número de habitantes, tal vez Pando tendría un solo parlamentario, pero tiene 4. Entonces usted me puede decir, no, en Pando son menos votos que en Santa Cruz o que en La Paz, de acuerdo. Pero hay una explicación racional de la representación en Pando. Porque hay una que es representación territorial y otra que es la representación demográfica, ¿no? Sí. Entonces, los senadores representan el territorio, los diputados son representantes del número proporcional de habitantes. Entonces, no lo considero ese un tema muy capital, digamos. Es un tema que habrá que resolverlo. La imposibilidad de resolverlo ahora es porque es una ley. Y estamos viendo de que este gobierno no puede hacer aprobar ninguna ley, ¿no es verdad? Entonces es un tema que habrá que revisarlo, habrá que corregirlo, pero se ha comparado algunas veces, les reitero, diputados indígenas de representación indígena, que puede ser que con muy pocos votos, pero estamos hablando de que es un tema específico, especial del 4% de los parlamentarios, pero en el 96% hay una racionalidad demográfica, con algunas excepciones. El caso del departamento de Pando, que yo considero que sí, en Pando tiene que haber por lo menos 3 circunscripciones, no irnos a una sola o a un solo parlamentario, ¿no es verdad? Creo que ese tipo de excepciones tienen cierta explicación. Ahora, si hay irracionalidades hay que corregirlas, pero de ahora a las elecciones... No es un tema capital en este momento. No. Se nos ha ido el tiempo, se fue el tiempo así de pronto, pero no quiero dejar pasar estos temas. ¿Qué hace Samuel Doria Medina, presidente, con el tema del mutún, el litio? Y entonces me viene, cuando hablo de estas cosas, me viene a la memoria la planta separadora de líquidos del Gran Chaco, que está por Yacuiba, y está parada, ¿no? La planta de Uria, construida por la empresa esta japonesa, se me va en Samsung. Estos temas que le cuestan muchos millones al país, pero esencialmente el mutún y el litio, que en este momento están como el volcán que todos esperamos que erupcione y bote dólares. Mira, Jorge, yo creo que lo peor que sucede es cuando hay monopolios estatales. Creo que la mejor muestra es BOA, ¿no es verdad? O sea, BOA como monopolio estatal tiene precios altos, se atrasa, no cumple, tiene una serie de problemas, porque han eliminado toda la competencia, ¿no es verdad? Y por eso ¿Vos candidato a...? No. Yo he dicho cielos abiertos,
que haya competencia. BOA hay que administrarla bien porque se sabe que BOA alquila aviones en 3 veces. Y tiene que para ver quién es más eficiente, si los privados o el Estado. Por ejemplo, en el tema de comunicaciones, funciona perfectamente. Está Entel, está Tigo, está Viva. Entel es una de las mejores empresas del Estado. Bueno, pero compiten, ¿no es verdad? Si le eliminamos la competencia a Entel, se va al diablo, como se está yendo al diablo BOA, ¿no es verdad? Entonces, desde ese punto de vista, lo mismo yo creo que en el tema de las pensiones. Que la gestora administre los recursos de los que quieran poner su dinero en esta empresa pública, perfecto, pero que haya la opción para que si usted quiere poner los recursos de su jubilación en otro lugar, lo pueda hacer y usted pueda ver cuál rendimiento es mejor y si quiere cambiar, que lo cambie, ¿no es verdad? Ahora, en el tema del litio, del mutún y demás, creo que es fundamental el hecho de hacer bien las cosas. En el tema del litio ha habido una estafa que nos han hecho a los bolivianos. Se ha gastado más de $1.000 millones y no hay litio, no hay producción de carbonato de litio, ¿no es verdad? Y hemos pasado ya el momento en que la tonelada de litio costaba hasta $60.000, hoy está en 10.000. Entonces, la ley está mal, hay muchos problemas. Yo me temo... Bolivia perdió su momento con el litio. No, porque yo todavía espero que el litio sea importante en las próximas décadas. Pero lo que he podido investigar con los expertos es que prácticamente vamos a tener que comenzar de cero. Porque todo lo que se ha hecho está mal, ¿no es verdad? Y ahí no hay que tenerle miedo a la inversión extranjera. Yo le comento un ejemplo muy simple. Yo compro el Hotel Los Tajivos hace 8 años y claro, primero mucha gente de Santa Cruz dijeron, uy, este Colla va a demoler nuestro hermoso hotel y va a hacer edificios. ¿Qué hice yo? Me asocié con la cadena más grande del mundo de hoteles, con Marriott. ¿Y qué hemos hecho? Hemos mejorado de tal manera el Hotel Los Tajivos, que no solamente es ahora el mejor hotel de 5 estrellas, sino está entre los mejores de Sudamérica. Entonces yo no le tengo miedo al inversionista extranjero, ¿no es verdad? Y no hay que tenerle miedo y necesitamos inversión extranjera. Bueno, porque los masistas le tienen miedo a la inversión extranjera, no tenemos gas. Porque dijeron, no, YPFB va a hacer exploración y fracasó y no funcionó y no tenemos gas, ¿no es verdad? Necesitamos urgentemente inversión extranjera para explorar gas en nuestro país y para avanzar en el tema del litio. No tenemos la tecnología. O sea, pensar que podemos hacer cosas sin tener la tecnología es el absurdo más grande y por eso se da la estafa de los $1.000 millones. Entonces, en los diversos temas habrá que estudiar cada uno específicamente en qué situación está, porque este gobierno no da información, pero yo creo primero en la competencia, no creo en los monopolios, creo en la inversión extranjera bien controlada, obviamente, y habrá que ver caso por caso. Resumen, Bolivia necesita un presidente que sea un buen padre, que sea un buen administrador, porque va a administrar la cosa pública, ¿no? La cosa de todos. Necesita, por tanto, hacer cambios importantes para que la casa, el hogar, comience a manejarse de mejor manera y que no falte la carne, no sé, la leche, el pancito y todas las cosas que son importantes para el día a día de la familia boliviana. ¿Samuel Doria Medina sabe lo que es pagar sueldos cada fin de mes? Bueno, Jorge, a diferencia de los políticos que siempre han trabajado en el Estado, yo sé, igual que usted, cómo tenemos que transpirar muchas veces para pagar el aguinaldo a tiempo, para poder pagar nuestros impuestos, para pagar los sueldos. Hay gente que nunca ha contratado a una sola persona en su vida, no han hecho ni un kiosco, ¿no es verdad? Entonces creo que esa es una diferencia muy importante que la gente la está valorando. La gente ya no quiere hacer experimentos, quiere que administre el Estado alguien que tenga la experiencia y que sepa, como usted dice, transpirar para poder pagar sueldos, saber lo importante que
que es cumplir, porque además creo que otro tema fundamental es de que los empresarios tenemos palabra, ¿no es verdad? Muchas veces los políticos no tienen palabra, pero si un empresario no cumple su palabra y no le paga al banco, pierde su empresa o puede ir preso, ¿no es verdad? Entonces creo que la disciplina que tenemos los empresarios de cumplimiento de la palabra es fundamental. Y usted sabe, igual que yo, que un empresario tiene que cumplir. Y si usted contrata a alguien, no le puede decir a fin de mes, sabe, no hay dinero para pagarle, ¿no es verdad? Chao. Eso. Me insisten en lo último. Yo personalmente creo que es importante que quien administre este país, así se llame Samuel o se llame lo que se llame, tiene que ser una persona que sepa administrar, porque hay que administrar este país. Se ha administrado mal. De otra forma no estaríamos en la situación en que estamos. Entonces yo creo que el próximo presidente de este país tiene que ser un excelente administrador, como el papá, ¿no? Tiene que ser un hombre que sabe qué se siente cada fin de mes cuando hay que pagar. Y no estoy hablando de pagar con la plata ajena, ¿no? Pagar con lo que yo produzco, con lo que llega a mi bolsillo mensualmente. Tiene que saber dónde le duele al ciudadano de a pie, porque está bien que el presidente ya se va lo tiene todo pagado, va en su carro, tiene guardias de seguridad, tiene toda una comitiva por delante, pero cuando pierde la sensibilidad de aquella muchacha de 16, de 17, 18 años que tiene que ir a la universidad a las 10, 11 de la noche, salir e ir a pararse a una esquina, esperar un micro para ir a su casa que está 10 kilómetros, 6 kilómetros o 20 kilómetros, y que de pronto pasan dos tipos en una moto y la arrastran y le quitan sus cosas. O sea, el tema de la seguridad ciudadana. O sea, si en un país hay alimento, accesibilidad, trabajo y seguridad, creo que estamos al otro lado del río. Pero si vivimos en una sociedad donde no hay el pan nuestro de cada día, pero además empieza a arreciar la inseguridad, entonces estamos en un barco en medio de una tormenta donde nadie quiere estar. Me piden que vaya a un video de un TikToker, ¿sí? A ver, les daremos el gustito. A ver, alguien lo pide. Vamos al video. Estábamos hablando, pues decía usted que... a ver, veámoslo. Enseñar a bailar. Enséñame música, maestro. No, se tienen que enseñar oración. Pero se van On the beat, oh, beat, oh, beat, rap, nigga, he a freak, so man down, pearl like ever lambs, tell him free, bro, Nella nigga to the cross, he walk around like Tizo, what's up? Ya, Samuel, ya que me diste buenos consejos para manejar mi money, yo te voy a enseñar a bailar. Enséñame música, maestro. Bueno, don Samuel Doria Medina dice una de las principales observaciones y también de sus adversarios es que Samuel Doria Medina no es un tipo carismático. Cualquier cosa tiene más carisma, dice, que Doria Medina. Y lo escuché a propósito de ello referirse al tema. Lo he escuchado, ¿no? Eso de que no es carismático, dice, no atrapa, no pega. Jorge, yo reconozco que no soy el mejor bailarín. Tengo un solo pasito que lo aplico en todos los bailes, en todos los ritmos. Tal vez no tengo la sonrisa, la mejor sonrisa,
pero creo que nadie duda de mi capacidad, de mi experiencia como buen administrador, que lo he demostrado en más de 30 años de trabajo en el país y que está en la industria del cemento, en la hotelería, en la construcción, en la comida rápida. Entonces, creo que en esta oportunidad el país necesita un administrador con experiencia, un gerente que no se dude de su capacidad y tal vez en otras circunstancias, en otro momento, querrán elegir a alguien como un Mr. Bolivia. Pero ahora, por la crisis económica, por la necesidad que tenemos, es que yo ofrezco toda la experiencia que tengo para resolver los problemas del país en 100 días. Muchas gracias, licenciado Antonio Medina. Realmente fue muy amable en acceder a nuestra invitación para un día domingo, un día que generalmente descansando un poco con la familia. Sé que ha tenido que ir a La Paz y volver, y yo le agradezco mucho. Además, dijo usted que la única amiga que tenía en la familia era Carly Arias. O sea, me ha tratado bien para ser el padre de mi mejor amiga en esta familia. Muchas gracias, estimados telespectadores del país. Este es un diálogo, yo digo siempre, un set de televisión para mí, en lo personal, yo soy de la vieja escuela, no es un tribunal de la Santa Inquisición, no tiene por qué serlo. Y me gustan los diferentes estilos de hacer periodismo, sí. También me gustan los tribunales de la Santa Inquisición, a veces los disfruto, pero este no es el caso, no es mi estilo. Y lo mío es una conversa con todos los invitados, es una conversación lo más amena posible, pero sí, hablando y grabando porque se exige, lo que se cumple, lo que se prometió hoy es lo que vamos a reclamar mañana. Y en eso, con firmeza. Le agradezco de nuevo. ¿Me da medio minuto? Sí. Usted ha mencionado un tema que es fundamental, que es el tema de la seguridad, ¿no es verdad? Que preocupa a mucha gente en nuestro país. Hace poco más de un mes he viajado a El Salvador y mi gran pregunta al presidente Bukele, he estado varias horas hablando con él y con sus asesores, ha sido el tema de la seguridad. Él ha pasado de ser el país más inseguro del mundo al país más seguro. Extraordinario fue eso, ¿no? Y he podido ver lo que han hecho en materia de leyes, en materia de construcción de cárceles, una serie de aspectos que hemos quedado que cuando sea elegido presidente me va a poder brindar toda la información, el apoyo, su equipo de asesores para aplicar lo que han hecho en El Salvador, en Bolivia, porque la seguridad es fundamental. Lo que ha hecho Nayib Bukele en El Salvador realmente es extraordinario. O sea, me apena ver todos los que pasaron, estuvieron y pudieron hacer y realmente no hicieron nada, aparte de plata. Me apena ahora porque digo, se puede. Y Nayib Bukele nos ha demostrado a todos que sí se puede. Y El Salvador siendo un país que moría de hambre, ¿no? Moría de hambre. ¿Qué dijo Nayib Bukele? Por más poco que sea, por más poquita que sea la plata, alcanza cuando uno no se la roba. Entonces, creo que estos son tiempos para demostrar lo que se puede hacer. Una vez más, gracias, licenciado Antonio Medina. Muy gentil, muy amable. Le deseo mucha suerte. A ustedes, estimados telespectadores, también les deseo la suerte que necesito yo de amanecer mañana y tener otro país con otras condiciones que nos permitan estar orgullosos de nuestro país. Muchas gracias. Buenas noches.